Ok. Ok. Muy buenas tardes, los saluda Ricardo García de Universal TV Digital. En estos momentos estamos transmitiendo desde Lima, Perú, pero esta transmisión también se va a muchos países de Europa y del mundo entero. Por eso también saludo a la concurrencia de los televidentes que se encuentran en otro continente. Bienvenidos al programa Hablemos de Política. Hoy tenemos el honor de tener un invitado especial, que es el doctor Jorge Irribarren. Y tenemos también a la presencia de los conductores César Sánchez Martínez y Alberto Reyes Villanueva. Paso inmediatamente para poder presentarlo al doctor Jorge Irribarren. Él es candidato por el País Morado con el número 28 y es doctor en Administración Estratégica, licenciado en Computación, ex jefe nacional del RENIEC y ex gerente de Informática Electoral en la OMPE, que es la Organización Nacional de Procesos Electorales del Perú. Candidato al Congreso por Lima, por el Partido Morado, vuelvo a repetir, y con el número 28, y su propuesta principalmente es impulsar un Perú digital, que es algo que realmente necesitamos. Bueno, bienvenido, doctor Jorge Irribarren. Disculpen a la concurrencia y disculpen también al público televidente por el factor tiempo, pero vamos adelante con la entrevista en vivo y en directo. Adelante, César. Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes y buenas noches a nuestra audiencia europea. Una de las cosas que todo parlamento debería tener es que los congresistas deberían ser gente proba, gente ética, gente competitiva, gente que construya. En los últimos años, nuestros parlamentos evidentemente han tenido esa debilidad. Sin embargo, esperamos que los nuevos congresistas que asuman, tanto el doctor Irribarren como el doctor Verano, también puedan asumir o encarnar esa nueva generación de políticos, esa nueva generación de legisladores que encarne lo nuevo, que encarne lo que realmente Perú necesita, la ética. Y dado que tenemos a un especialista en todo lo que es temas digitales, es una gran falencia que nuestro país, que aspira a ser desarrollado y formar parte de la OSD, no pueda estar en esos niveles. Entonces quizás los candidatos nos puedan dar luces. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué norma legal elaborar para lograr esas metas? Alberto. Sí, le damos la bienvenida también al señor Eddie Verano. Él participa por el Partido Nacionalista, encabezado por su candidato, el señor Ollanta. Le damos la bienvenida y por el tiempo vamos a ir a las preguntas, estimado César. Adelante. Bien, para ambos candidatos, ¿cuál va a ser la propuesta clave para que el país alcance el desarrollo, ya sea en el área digital, en el área ética, en el área económica, en cualquiera de las áreas donde ustedes son precisamente los especialistas? Empezamos con el doctor Irribarren, Jorge Irribarren. Gracias, muy amables a Universal TV Digital por esa oportunidad. La verdad es que la pregunta es bien amplia y quizás la respuesta sea en dos palabras. La respuesta es nuestro plan de gobierno. Para lograr esa aspiración al desarrollo y que los políticos hagan una política decente y ética, nuestro plan de gobierno, creemos, está diseñado precisamente en ese sentido. Yo quería, ya que estaba hablando de ética, comentar que también hice un segundo doctorado en filosofía precisamente. Y estoy obviamente cercano a los temas éticos y morales, precisamente por esos estudios. Resulta ser un poco difícil evaluar las características, pruebas de honestidad de las personas. Es más,
el origen de por qué es que finalmente terminamos teniendo congresistas no probos, no honestos y susceptibles a la corrupción, es porque nuestra Constitución así lo permite. Los únicos requisitos para ser parlamentario son tener 25 años de edad y ser peruano de nacimiento. O sea, no hay ni siquiera el requisito de educación completa, ¿no? Por lo menos secundaria completa, y menos superior o niveles de posgrado. Entonces, la Constitución está diseñada ex profeso para que cualquier ciudadano que cumpla esos dos requisitos pueda acceder al Parlamento. Y como usted bien lo ha dejado entrever en la pregunta, al Parlamento entra de todo. ¿Cuál es el primer filtro para que nuestros parlamentarios sean de primera calidad? El partido. No hay otro filtro. Las internas del partido y los procesos de selección de candidatos dentro del partido son los que deberían afinarse, ser más exigentes, más rigurosos, para saber exactamente cuáles son los antecedentes del candidato que propone al Parlamento, ¿no? El segundo filtro, y está conectado con el primero, es el servicio que se supone que hoy día da el Jurado Nacional de Elecciones, que se conoce con el nombre de ventanilla electoral. La ventanilla electoral es un servicio vía internet que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones a los partidos políticos a través de sus personeros legales para que accedan a una base de datos que les permite saber, por ejemplo, de Jorge Iribarren, si tiene juicios pendientes, si está requisitoriado, si tiene deudas de algún tipo, etcétera, 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 ¿no? Lamentablemente, esa ventanilla electoral está incompleta. Lamentablemente, esa ventanilla electoral, desde mi modesto punto de vista, debería estar al servicio de toda la ciudadanía, porque toda la ciudadanía quiere saber por quién va a votar, no solamente el partido. Pero bueno, por el momento es un servicio para el partido y el partido debería utilizarlo. Y si el partido lo usa y a pesar de que lo usa, tiene candidatos con prontuario, llamémosle así, es porque ese servicio del Jurado Nacional de Elecciones no sirve y porque los mecanismos internos del partido tampoco sirven para depurar apropiadamente a sus candidatos. Gracias, entonces, gracias. de todo lo que hay que hacer para poder lograr ese objetivo, ¿no? Adelante, Eric. Bueno, Si me permites un ratito, Eric. Claro. Permíteme un ratito, te voy a presentar, por supuesto, estamos también con nuestro invitado especial, el candidato Eric Verano. Él es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gestión pública, docente universitario en pre y posgrado, 15 años de experiencia profesional en el sector público y privado. Ha sido director ejecutivo del programa de empleo juvenil Jóvenes Productivos del Ministerio de Transportes y Producción y gerente de desarrollo económico local en la Municipalidad de Ventanilla. Padre de familia, youtuber también, caramba, y candidato al Congreso por el Partido Nacionalista con el número 9. Adelante, Eric. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bueno, en primer lugar, las disculpas del caso. Tuve un pequeño percance familiar que me impidió poder llegar a la hora pactada, ¿no? De antemano, las disculpas del caso a ustedes, a todos los presentes y a todas las personas que siguen a TV Digital, ¿no? Universal Digital. Yo quisiera coincidir en este primer momento con lo expresado por el doctor Iribarren con respecto a la importancia que tiene el mecanismo de partidos políticos como un filtro para evitar que personas no idóneas, ¿no? Personas que de repente van a ver por un interés personal y no por el interés del país, que lleguen a instancias como el Congreso de la República y en general todas las instancias que puedan haber en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en el propio gobierno nacional, ¿no? Entonces es importante, y coincido, como vuelvo a repetir, en ese sentido del filtro, ¿no? Pero claro está que algunos detalles sí no estoy muy de acuerdo, como por ejemplo cuando se habla del tema de los requisitos, ¿no? Yo iría más que a los requisitos de que si una persona tiene maestrías o doctorados,
o incluso una formación universitaria completa, a los requisitos éticos, ¿no? Porque lo que vemos es que la corrupción es un fenómeno transversal que no reconoce o no hace distingos entre personas que puedan o no tener una formación universitaria, de maestría, de doctorado, ¿no? Hemos visto que muchas personas con una gran cantidad de estudios y de pergaminos académicos caen en lo que son las garras de la corrupción, ¿no? Entonces, más que un tema de los requisitos para llegar al Congreso, que deben ser los que vemos, yo apuntaría a que se debe ser muy estricto en el tema de que los candidatos a cualquier cargo, ¿no? Sea este de alcalde, presidente, regidor, congresista, el que fuera, cualquier cargo de elección pública, para ser un servidor público, debe tener o debe guardar un sentido muy estricto en ver que no tengan estos antecedentes, que no sean personas que ya hayan tenido una mancha en sus legajos personales, ¿no? Quien habla, por ejemplo, como ya se ha mencionado, tiene 15 años de experiencia en la gestión pública y privada, y bueno, puedo preciarme de tener una hoja de vida limpia, ¿no? No haber tenido nunca procesos, y es algo que, bueno, también se da dentro de los filtros de los partidos políticos, y sobre todo la importancia de que sean partidos como tal los que participen, ¿no? Y no lo que vemos actualmente, que son muchos vientres de alquiler. Esos vientres de alquiler lo que traen más adelante son la inestabilidad política que hemos estado viendo en los últimos 5 años, ¿no? Con bancadas congresales que se separan al mínimo problema, y con presidentes que terminan gobernando totalmente alejados de los partidos por los cuales fueron elegidos, ¿no? Con su bancada por un lado y el presidente por otro. Entonces, ese fortalecimiento de los partidos, del sistema de partidos políticos, es algo que todavía está pendiente dentro del país y que tenemos que seguir trabajando. Gracias. Ingeniero Jorge Iribarren, y también para Eric. Disculpe, no soy ingeniero, ¿ah? Soy matemático licenciado en computación. Muy bien, Jorge Iribarren. Licenciado, me puede llamar si gusta. Muy bien, licenciado. Licenciado, el problema transversal, como estamos conversando, es la corrupción. Tenemos ya un marco legal que se ha ido mejorando, tratando de cortar estos canales de corrupción. Muchos hablan de la cláusula anticorrupción, otros hablan del 37.001, pero yo les quiero preguntar específicamente, ¿qué va a proponer su partido? Acuérdense que ustedes van a ser congresistas, van a ser parte del cuerpo legislativo. ¿Qué proponen? Adelante, Jorge. Gracias. Mire, como se pudo observar en la presentación que hicieron de mí, yo tengo un perfil profesional de tecnólogo. Yo soy, como ya le dije, matemático, licenciado en computación, soy un informático y también tengo una maestría y un doctorado en administración. En los últimos 20 años de este siglo, me he dedicado a la gestión pública como gerente de informática de OMPE, y yo soy el autor del voto electrónico en sus dos modalidades, en la modalidad presencial y en la modalidad no presencial. Yo lamento mucho, por ejemplo, de que en esta oportunidad de pandemia no se haya recurrido al voto por internet, que muy bien hubiese sido bienvenido para todos aquellos que nos hubiera gustado votar desde nuestros hogares, ¿no? Sin tener que ir a los locales de votación. Y en RENIEC también he tenido un perfil tecnológico. Yo soy el que he impulsado el DNI electrónico, entre otros proyectos tecnológicos como la biometría decadactilar, como la biometría facial, la geolocalización de direcciones para ubicar a las personas, etc. Entonces, yo voy a sesgar necesariamente mi respuesta frente a este problema que es tan álgido, que es la corrupción, a lo que es mi dominio, que es precisamente las tecnologías. En otras palabras, ¿qué rol pueden jugar las tecnologías
para impedir que sinvergüenzas puedan acceder a procedimientos corruptos en la administración pública. Vale decir, a coimear, por ejemplo, a pasar dinero por lo bajo para adelantar un expediente, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estoy convencido, porque ya esto es una tesis que se está manejando internacionalmente y que acepta el partido, que la tecnología debe jugar un rol muy importante para impedir la corrupción en la administración pública. Te voy a dar un dato. Simplificar un proceso administrativo es el primer paso para poder impedir que hayan malos manejos en ese proceso. Vale decir, combatir la tramitología, ese exceso de sellos y firmas y de papeles y de formularios que lo que hacen no es otra cosa que crear ese terreno fértil para, ¿no?, un favorcito, ¿no?, un billete por un favorcito y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros creemos que la tecnología es el principal enemigo de la corrupción si es que logramos simplificar todos los procesos administrativos y lograr eso que se llama servicios digitales. El Estado debe proveer, como la pandemia nos ha enseñado, mesas de parte digitales, ventanillas digitales, trámites con el Estado digitales. Y si hay algo físico que recoger, que el Estado haga delivery al ciudadano que ha solicitado que le entreguen eso. Gracias. Un papel, un documento, lo que sea, ¿no? Gracias. Adelante, Eric. Ok, muchas gracias. En cuanto a este problema tan grave que es la corrupción y que ha golpeado tan seriamente al país en los últimos años, y no es que la corrupción se haya dado solo en estos últimos años, pero pareciera que se ha hecho más evidente en los últimos años, ¿no? Entonces, yo voy por el lado de lo que ya se ha hecho. En el gobierno nacionalista, por ejemplo, se introdujo la figura de la cláusula anticorrupción, que es algo que nosotros pensamos que debe mantenerse y debe reforzarse como mecanismo, pero también ver la experiencia de lo que ha pasado en los últimos años. Y cómo es posible, pues, que la Contraloría General de la República, quien habla, por ejemplo, ha hecho sus prácticas, ha iniciado su vida en la gestión pública haciendo prácticas preprofesionales en la Contraloría General de la República. Entonces, yo desde, bueno, estos años, más o menos unos 15, 20 años atrás, cuando vi esta experiencia de la Contraloría, veía de que, incluso los mismos especialistas que ahí trabajan, que la Contraloría era muy implacable en perseguir la pequeña y mediana corrupción, ¿no?, de gobiernos locales, de gobiernos regionales, ciertos niveles del gobierno nacional, pero que era, pues, una tortuga para perseguir la gran corrupción, ¿no? Y eso es algo que espero yo que el actual Contralor, Nelson Schack, que fue docente mío también cuando yo estuve en la Escuela Nacional de Control, esté cambiando, ¿no? Esté cambiando y que esté reforzando las prerrogativas que tiene la Contraloría General de la República para ejercer estos mecanismos de control, y que no sean, pues, las OSI, ¿no?, simples convidados de piedra dentro de la gestión que se hace en gobiernos regionales, locales y en todos los niveles, y que tengan una participación más activa para el control, tanto que es posterior al actuado de la gestión pública, como el control previo y el control concurrente, ¿no? Son tres momentos de control que tiene que hacer la Contraloría para que se convierta en el ente que el Perú necesita para combatir a la gran corrupción, y que es la que tanto recursos humanos y económicos nos ha costado como país en los últimos años. En ese caso, para ambos candidatos, ¿qué norma legal, porque ustedes van a ser legisladores, qué norma legal van a emitir para el uso de la tecnología? ¿Qué norma legal van a emitir para que se utilicen mejor los niveles de control, que el riesgo
que los riesgos sean pues integrales, como dice su nombre, ¿qué van a plantear desde sus curules? Jorge Ribarén. Gracias. Mire, para seguir en la línea de potenciar el uso de la tecnología para combatir la corrupción, lo primero que hay que hacer es impulsar un proyecto de conectividad nacional que haga que todo el territorio nacional, distritos, provincias y departamentos, y los pueblos originarios y los pueblos de más arriba de los 3.000 metros de altura, los pueblos de frontera, etcétera, todos los peruanos estemos conectados. Un país que no conecta a toda su población, vale decir que mantiene invisibles para el servicio público, no está avanzando. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es dar normas que permitan que nuestra educación se ponga a la altura de las circunstancias y de la época. Me explico. Hoy día estamos enseñando lo mismo que se enseñaba hace 20, 30, 40, 50 años. Lo que necesitamos enseñar es lo que va a necesitar los jóvenes que hoy día, y los niños que hoy día están en primaria y secundaria, lo que van a necesitar de aquí a 10, 15, 20 y 30 años. Vale decir, ya los organismos internacionales ya previeron que de aquí a 10, 15, 20, 30 años habrán profesiones que hoy día no existen. Tenemos que preparar a los niños y a los jóvenes para esas profesiones del futuro. Y una de las grandes necesidades es la educación digital, porque estamos viviendo la revolución digital que ha venido para quedarse. No es cosa simplemente de la pandemia que nos ha obligado a usar estas plataformas como la que estamos utilizando en este momento para comunicarnos, sino que este tipo de tecnologías han venido para quedarse. Por ejemplo, en salud, la telemedicina, ¿cómo no va a ser necesaria así pase la pandemia? ¿Cómo no va a ser necesaria una historia clínica electrónica que esté disponible? Su historia clínica electrónica que esté disponible independientemente del centro de salud en el que se atienda. Entonces, Bien, claro. ese tipo de normas son las que se necesitan para comenzar a combatir la corrupción. Eric Verano. Sí, bueno, entendiendo que en primer lugar en el Congreso es donde se hacen las leyes y una de nuestras funciones es la función legislativa, lo que nosotros como Partido Nacionalista, como bancada nacionalista y quien habla, Eric Verano, como futuro congresista, plantearía una nueva ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Para que se refuercen sus funciones en la persecución del delito, sobre todo en lo que es el delito de corrupción. Y en eso tenemos que ver que se salvaguarde de una manera muy estricta, la independencia que debe tener el Ministerio Público, porque lo que se ha visto a propósito de los recientes escándalos de corrupción, ¿no? El Vacunagate y tantos otros, en el cual parece muy fuertemente implicado el expresidente Vizcarra, que hay pues, o que no hay, mejor dicho, la debida independencia como organismo autónomo del Ministerio Público. Y han salido, según denuncias periodísticas, pues algunos vínculos, ¿no? Nada santos, que han habido entre el presidente y esta instancia del Ministerio Público. Por lo tanto, debe haber una nueva ley orgánica, y es lo que hace el Congreso, leyes, para que el Ministerio Público refuerce sus funciones en la persecución del delito de la corrupción y mantenga de una forma radical la autonomía que debe tener como poder frente al poder ejecutivo. Ya, una consulta. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos son los partidos políticos. ¿Sí? Cada partido político, el Partido Morado, el Partido Nacionalista, presenta su propuesta, uno de ellos va a ganar. ¿Sí? Quien gane es el partido que gobierna
Y el resto se pone a la oposición. ¿Sí? En una oposición tan tonta como si el partido les pagara por hacer ese papel. Nosotros los ciudadanos queremos que los congresistas, una vez que salen elegidos, legislen para el Perú, no a conveniencia y gracia de sus dirigentes. ¿Cómo cambiar esa actitud? ¿Cómo cambiar? Una respuesta concreta, Jorge y Eric. Gracias. Nuevamente, la pregunta es muy difícil, es como la pregunta anterior que se refería a cómo podemos encontrar personas probas, honestas y con un alto nivel ético en su trabajo. ¿Cómo podemos cambiar la calidad de nuestros parlamentarios? Es igualmente difícil, ¿no? Ya hemos comentado algunos mecanismos que se deben fortalecer para tratar de que los filtros puedan permitir que las elecciones sean rigurosas y, en el mejor de los casos, tratar de tener más personas de calidad. Pero hay otro detalle, ¿no?, que viene a ser el aspecto más político. ¿Por qué necesariamente el partido que tiene más escaños en el Congreso tiene que ser necesariamente el opositor al partido de gobierno? Mire, en otras sociedades, donde, por ejemplo, prima más el parlamentarismo que el presidencialismo, el presidente sale como consecuencia de una coalición mayoritaria en el Parlamento. Esa es la condición para ser presidente o primer ministro. Ese es el caso, por ejemplo, de España, ¿no es cierto? Entonces, aquí no, aquí elegimos en primera votación a el Congreso, y por lo general tenemos un Congreso bastante fragmentado, y a los dos primeros candidatos los hacemos pasar por una segunda vuelta y hacemos que la ciudadanía se polarice entre esos dos candidatos para que uno tenga al menos el 51% y el otro tenga el 49%. Entonces, ese mismo mecanismo ya hizo, uno, que se polarice la ciudadanía. Dos, que en el Congreso no tenga necesariamente ese partido que ganó una mayoría. Caso rarísimo, y uno de los primeros en la historia, es el de Kuczynski y el fujimorismo en el Congreso, ¿no? Un partido X en el Ejecutivo, un partido Y en el Legislativo dominante, y por lo tanto una confrontación permanente. Eso no es estabilidad política, eso no permite gobernabilidad. ¿Y por qué? Porque las bases de la gobernanza, que es las alianzas, las negociaciones entre las diferentes posiciones, de origen han quedado anuladas. Necesitamos otro mecanismo, por ejemplo, que permita, y con esto acabo, algunos cambios en las normas. Por ejemplo, necesitamos que el Parlamento se renueve más permanentemente. Un Parlamento que dura 5 años tenga la plena seguridad que a la mitad ya no representa legítimamente a la población. Es más, la población puede, si hay un mecanismo de revocatoria o de cambio de parlamentarios a los 2 años y medio del ejercicio, tenga la plena seguridad que la correlación de fuerzas del Parlamento automáticamente se modifica. Ese tipo de mecanismos existe en otros países para reflejar permanentemente el concepto de representatividad, que la institución nos represente. Para eso es posible hacer este tipo de mecanismos. Adelante, Eric. Adelante, Eric. Muy bien, gracias. Le vamos a dar al mismo tiempo también al candidato Eric. Son 3 minutos y medio. Adelante, candidato. Gracias. La verdad que esta pregunta me da en la yema del gusto, no se podría decir, porque yo dicto el curso de mecanismos de participación y control ciudadano. Y como tal, cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de la semana de representación congresal, este es un mecanismo que sería muy importante, que tiene bastante potencial, pero que está subestimado, está subutilizado dentro del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque lo que vemos, y eso ustedes pueden comprobarlo entrando a Transparencia del Congreso de la República, el portal de Transparencia,
que lo que hacen los congresistas en su semana de representación es presentar un informe en el que mencionan que o que han ido a un set de televisión y han dado una entrevista, o que han dado una entrevista a un periódico tal, ¿no? O que se han presentado. Esa es su semana de representación de muchos congresistas. Ellos lo presentan como informe y cobran por esa semana de representación. Una de mis propuestas de llegar al Congreso es que se cambie esa semana de representación por una semana de rendición de cuentas. ¿Para qué? Para que el congresista, ante sus electores, rinda cuentas de qué es lo que está haciendo. Pero ya no pues diciendo que se está presentando en un canal de televisión o X cosas, no, sino que tiene que ir a sus bases, ir a las comunidades, a los asentamientos, a las organizaciones de base, en las cuales él pueda decir qué es lo que está haciendo. Y recordando que un congresista tiene 3 tipos de funciones: la función legislativa, la de hacer leyes; la función fiscalizadora, ¿no?, de fiscalizar en este caso al gobierno nacional; y la función de representación. Muchas veces vemos que hay congresistas que parece que se olvidan de 2 de esas funciones y solamente se dedican a la función fiscalizadora, que no está mal, pero creo que los peruanos no elegimos a un congresista solamente para que sea fiscalizador, lo elegimos para que haga leyes y para que represente a la población peruana. Pero además, lo que también se debe contemplar es que, bueno, una de las propuestas que tiene el Partido Nacionalista es la del cambio de constitución. No imponiendo un cambio de constitución, ojo, sino llamando a un referéndum, a una consulta popular, para que el pueblo decida si quiere o no cambiar la constitución. Y dentro de lo que sería este cambio constitucional, mejorar, perfeccionar los mecanismos que hay de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque ya está visto, ya está comprobado con lo que hemos visto en estos últimos años, que tal cual está la Constitución, en la que el presidente puede hacer cuestión de confianza y negadas 2 cuestiones de confianza, él puede disolver el Congreso, y el Congreso censurar ad infinitum, ¿no?, a los gabinetes de un presidente, pues eso es algo que obviamente no va a permitir una gobernabilidad dentro de un país, ¿no? Entonces, son mecanismos que tienen que perfeccionarse, tienen que mejorarse, y es lo que debe ser parte fundamental del cambio de la Constitución. Y si fuera que el país no está de acuerdo con el cambio de la Constitución, bueno, como congresistas tendremos que hacer esas reformas constitucionales para mejorar los mecanismos y también no pervertir el equilibrio de poderes que debe haber entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ok, Eric, gracias. Ahora vamos a pasar, tengo el cronómetro acá yo justamente para que haya un equilibrio entre ambas partes, por si acaso. Voy a hacer unas preguntitas, si me lo permiten, por favor, pero rapiditas nomás, tanto a uno como al otro candidato, cortito nomás, no tan largo por el tiempo, ¿no? Por favor, a ver, llegando al Congreso a ocupar la curul, rapidito, ¿qué van a hacer con esa inmigración informal que tenemos, que nos abruma constantemente? Porque esto tenemos que solucionarlo este año de repente, quizás. Por favor, doctor Jorge. Permíteme que me repitas la pregunta porque no te la he entendido. Sí. Llegando, bueno, caramba, hay que ser positivos, llegando a la curul, al ser elegidos, ¿qué van a hacer inmediatamente con la inmigración informal que tenemos, que nos abruma constantemente? ¿Te refieres a la inmigración informal interna de la sierra a Lima, o sea, del campo a la ciudad, o te refieres a la inmigración externa? Exactamente, a la inmigración externa. A la externa. A la externa. Informal, ¿eh? Informal. Ok. Miren, el Perú convive con todos sus países vecinos. Y por lo tanto, los países vecinos han sido receptores en muchas épocas de peruanos que han ido a buscar el pan de cada día, oportunidades de trabajo y de negocio en otros países. En Chile, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en otros países del mundo. Entonces, por reciprocidad, el Perú no puede, en principio, negar la posibilidad de la inmigración en términos generales.
Doctor, Pero cortito, como tú por has favor, precisado de disculpe que, con mi pregunta, ¿qué hacemos con la inmigración ilegal? Bueno, Eso es. con toda inmigración ilegal, venga de donde venga, hay que reprimirla y hay que devolverla a sus países. Ok. Hemos tenido, por ejemplo, hace poquito nomás, un intento de un buen grupo de haitianos tratando de entrar por la frontera con Brasil y Madre de Dios. Ok, Tenemos ok. una serie de colombianos, venezolanos que atraviesan la frontera no por los puntos oficiales de migración, lo atraviesan por cualquier sitio. Ok, Si te ok, vas doctor. más a la selva, todos los, por ejemplo, los rezagos de los terroristas colombianos han tenido bases en nuestra Amazonía, en Loreto, Ya, justo doctor, lo que pasa es la que frontera. el tiempo es cortito. Yo quería solamente Ok, cortito, perdón, nomás, porque no, también me ahí decían, nomás por lo favor, dejo. para que solamente qué cosa hacer con la inmigración informal. No, no explicar toda la problemática, sino qué cosa hacer nada más. Por favor, Combatirla y se combate en el terreno. ya, Se perfecto. combate en la frontera, se impide en la frontera y cuando la detectas aquí en la ciudad, simplemente los devuelves a sus países. Perfecto, gracias, doctor. Eric, por favor, cortito, por favor, para acelerar, porque hay varias preguntitas aquí cortitas. Sí, muy breve. Bueno, este problema que se ha desbordado desde el año 2017, ¿no? Justo cuando nosotros ya salimos del gobierno, es un problema que ahora se tiene que controlar reforzando la política migratoria y revirtiendo ciertos mecanismos que dio el gobierno de PPK, ¿no? Que fomentaron la inmigración, ¿no? Dando facilidades, y ojo, esto no es xenofobia, sino que es la verdad de lo que ha pasado, dando facilidades que incluso no tienen otras personas de otros países para entrar al Perú, ¿no? Entonces, hay que retroceder y revertir todo eso que se hizo en la época de PPK. En primer lugar, tiene que haber, sí, un control fuerte en las fronteras, ¿no? Para evitar que por estos puntos ilegales estén entrando inmigrantes de cualquier país, ¿no? No vamos a hablar solamente de un solo país, pero de cualquier país, porque tienen que entrar con todas las de la ley, ¿no? Cuando yo he viajado al extranjero, incluso a mí me han pedido que tenga pues una bolsa, ¿no? Es decir, que cuente con una cantidad de dinero para ingresar a un país. Bueno, Y obviamente ok, tener mi pasaporte y tener mis documentos. claro. Por el Ok. Perú, lamentablemente ingresan como Pedro en su casa. Ok, Y hay ok. que reforzar la política migratoria, entonces. Ya, o sea que por una parte expulsión inmediatamente al informal, al que ingresa informalmente y también igual controlar de una manera formal, o sea, prácticamente está lo mismo. Una preguntita más, por favor, con respecto a la ley del aborto y a la unión civil y la adaptación a los de los niños por los homosexuales, ¿qué opinión tiene, por favor, o qué haría usted con respecto a esa problemática que es un problema de hoy en día, ¿no? Doctor, por favor, cortito nomás, por tan amable. El Partido Morado somos un partido republicano, no respetamos el Estado de Derecho y defendemos los derechos individuales de todas las personas. Consideramos que todas las personas, las que has mencionado, todos los grupos LGTBI, tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y hay que respetarlos. Mejor dicho, nosotros respetamos igualdad y equidad de género. Por lo tanto, como republicanos, vamos a defender el matrimonio entre el mismo sexo, vamos a defender todos los derechos que les permitan a ellos ser tan felices como cualquier otra pareja. Ok, gracias. Por favor, Eric. Gracias, doctor. Igual defendemos la separación de lo que es el tema de un Estado laico. Una cosa es el Estado y otra cosa es la religión, ¿no? Respetamos todas las confesiones religiosas y las creencias que pueden tener, pero en el Estado hay el matrimonio civil y el matrimonio civil debe ser igual para todos, no debe tener ninguna diferenciación, ¿no? Entonces, con eso creo que hago respuesta a tu pregunta y también el tema, pues, de lo que es el derecho a la elección de parte de la mujer, ¿no? Es decir, que tampoco haya una imposición de parte del Estado de decirle, tú tienes que hacer esto o no puedes hacer esto. La mujer tiene que ser libre de poder elegir. Con respecto a la inseguridad ciudadana, que prácticamente está considerado como un terrorismo actual. Nos hemos liberado de Abimael Guzmán, del Centro Luminoso, nos hemos liberado de MRA, entre comillas, diría yo, pero por favor, cortito,
¿Qué harían ustedes llegando al Congreso con la inseguridad ciudadana que nos tiene ya totalmente abrumados? Doctor, por favor, cortito. Sé que tiene que partir, por favor, por eso le pido cortito. Mira, la inseguridad ciudadana es realmente un gran problema y ese problema se ha agudizado con la pandemia. La pandemia ha suspendido labores de determinados trabajadores, ha hecho que muchos negocios, micro y pequeñas empresas quiebren. Por lo tanto, lo que hay que hacer en principio es atacar la causa de esa inseguridad, que es la falta de empleo, que es la falta de oportunidades, que es la falta de posibilidades de educarse en las universidades o en los colegios. Ese es el primer factor para la delincuencia. En segundo lugar, hay que tomar medidas para reprimir esa delincuencia. Tenemos que perfeccionar todos los mecanismos de investigación y de prevención que maneja el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Ok, doctor. Eric, por favor. Algo que hicimos dentro del gobierno nacionalista fue la creación del Grupo Terna. Y este Grupo Terna es un grupo que puede ser un potencial aliado para la lucha contra la delincuencia. Hace poco vimos que este Grupo Terna fue muy criticado porque durante el breve gobierno del señor Merino fue indebidamente utilizado para reprimir protestas, ¿no? Cuando no es esa la naturaleza del Grupo Terna. El Grupo Terna tiene que luchar sobre todo contra la delincuencia. Y ese es un reforzamiento que nosotros vamos a hacer de llegar al gobierno, de llegar al Congreso, a que se dedique a eso el Grupo Terna, que es infiltrarse dentro de las bandas delincuenciales para su desarticulación. Pero además de eso, también quiero señalar que yo considero que la policía y las fuerzas del orden cumplen con su labor, cumplen con la labor de capturar al delincuente. ¿El problema cuál es? El problema es el Poder Judicial, los malos jueces que liberan a estos delincuentes, que a veces siendo capturados en flagrancia, ¿no? Por la policía, por las fuerzas del orden, son liberados indebidamente. Vimos hace poco como un chofer, ¿no? Atropelló a un agente de control, ¿no? De transporte, y al poco tiempo fue liberado. Entonces, eso culpa quién es, del Poder Judicial, y hay que reformular. Gracias, comprendido. Ya, por el respeto justamente a nuestros invitados y por respeto al público, hemos culminado el programa, pero sin antes, por favor, la última palabra del licenciado César para despedirnos y también de Alberto, y posteriormente le vamos a dar 1 minuto a cada uno para que digan por qué el pueblo peruano deberían votar por el doctor Jorge Iribarren y también por el magíster Eric Verano. Por favor, César. Simplemente el próximo mes ya el pueblo peruano dará su veredicto y quien gane las elecciones pongan todo su voluntad para hacer lo mejor que pueda. Gracias, César. Cuando hablamos de derecho tenemos que ir al sentido literal de la palabra. ¿Sí? No podemos vía libertades generar libertades que no existen ni derechos constitucionales que no existen. Ese es uno de los grandes problemas cuando se sale uno del marco legal, uno quiere distorsionar la realidad. Yo lo único que les pido a los dos entrevistados, como cualquier otro, hay una palabra que es una de las cosas que debe tener cualquier persona, sea en el sector privado o público, que se llama integridad. Y esa integridad va a todos los campos, ético, moral, físico, económico, empresarial, societario, legislativo. Muchas gracias. Ok, Alberto, muchas gracias. Por favor, doctor, emita, por favor, para que el pueblo peruano, los televidentes, sepan por qué tenemos que votar por el doctor Jorge Iribarren. Adelante, doctor. Gracias. Este 11 de abril, Jorge Iribarren se presenta con el número 28 con el Partido Morado y apoyando a Julio Guzmán como nuestro presidente. Jorge Iribarren quiere ser el representante de todos los informáticos, el representante de todos aquellos que se sienten allegados a la tecnología de la información, a las tecnologías digitales. Quiere que el Perú se modernice haciendo uso inteligente de esas tecnologías. Si quieres que Internet sea para todos, si quieres que la juventud impulse proyectos tecnológicos a nivel nacional e internacional, vota por el Partido Morado,
vota por Julio Guzmán y por un servidor, Jorge Iribarren, con el número 28 para Lima. Excelente, doctor. Gracias. También lo mismo, Eric. ¿Por qué los peruanos deberíamos votar por el magíster Eric Verano? Adelante, Eric. Sí, bueno, yo me presento con el número 9 del Partido Nacionalista, que está presentando al presidente Ollanta Humala como candidato. Ya tenemos experiencia de gestión, sabemos lo que se tiene que hacer para recuperar la economía de nuestro país, y nosotros proponemos que recuperemos la estabilidad política, recuperemos el crecimiento económico y la inclusión social. Son con estas tres columnas de gobierno que queremos hacer, y como congresista promover los derechos y las leyes a favor de las personas con discapacidad, de las micro, pequeñas empresas y de los jóvenes. Soy Eric Verano, me presento con el número 9 del Partido Nacionalista, y ya saben, Lima se mueve con el número 9. Muy buena, muy buena. Bueno, excelente. Entonces, muchas gracias a nuestros invitados especiales. Yo creo que, bueno, está en manos ya de nuestro amado Padre Celestial, que decida quién, bueno, va a ocupar una curul en el Congreso, nos va a representar, va a fiscalizar y sobre todo va a legislar. Y eso es lo mejor que necesitamos de unos buenos congresistas. Muy amable por su presencia. César, muy amable por la conducción del programa. Alberto también. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima vez. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Alberto, César, Ricardo, Gracias, Jorge. nos vemos. Cuídense. Éxitos. Gracias. Gracias, Alberto, César. Suerte, Eric. Suerte, Jorge, igualmente. Gracias.